Mi nombre es Daniel Esteban Arias. Voy a hablar acerca del capítulo 5 del Poeta de la Compasión. Mi compañero se llama Gerson Julián Mellizo. Y bueno, en este momento no se encuentra y voy a exponer yo. Bueno, iniciamos prácticamente de Poeta de la Compasión porque Jesús prácticamente intentaba compartir sus ideas hacia las otras personas. Para ello, como indica el título, utilizaba las poesías. ¿Pero por qué poesías? Las poesías prácticamente son una forma pues de narrar las cosas, pero lo que tienen es que son más imaginativas, más creativas, lo que en cierto modo puede llegar a ser un texto un poco más entretenido para las otras personas. A su vez, narraba para cautivar. ¿Por qué? Porque como él necesitaba comunicar sus ideas, sus cosas, pues tú no vas a comunicar hacia una persona u otra de forma un poco agresiva o de forma brusca, porque tú necesitas es comunicar y necesitas cautivar para comunicar bien, para que las otras personas digan, o sea, para que prácticamente se pudiera generar una buena comunicación. Usaba lenguaje claro y sencillo. En esas épocas, Jesús se comunicaba más que todo hacia granjeros y hacia campesinos. Para ello, pues no se podía expresar con un léxico avanzado, sino únicamente tenía que usar un lenguaje claro y sencillo para que todas las personas la pudieran entender. Sin importar si tú eres de un lado o del otro, todas las personas te pudieran entender. Hacía ver el mundo desde otras formas de pensar. Jesús generaba experiencias, generaba prácticamente reflexiones a partir de las mismas vivencias de las mismas personas. Así que prácticamente utilizaba un contexto que estaba en ese momento de las situaciones y lo utilizaba para realizar reflexiones. Quien tenga oídos para hablar, que oiga. O sea, Jesús comunicaba sus ideas hablando hacia las otras personas. Como él narraba prácticamente cosas en cierto modo muy claras, muy sencillas, pues prácticamente hablaban de parábolas. Las parábolas prácticamente son textos sencillos con gran significado. Y como son prácticamente textos que no necesitan mucha comprensión, genera un fuerte significado. En cierto modo genera historias ejemplares a partir de situaciones que hubieron y cómo una persona puede actuar en ellas. No compuso alegorías. Una alegoría prácticamente es una narración en donde uno dice una palabra, pero esta palabra tiene en cierto modo un significado llegado a un simbolismo. Es como si yo dijera un jardín de rosas que está creciendo. Podrá significar que yo tengo un jardín de rosas que está creciendo, pero a su vez significa, por ejemplo, las vivencias de una persona en su crecimiento, por ejemplo, una escuela, una universidad, una familia en donde tú puedes crecer como persona y cada día ser más grande. Así que a partir de esto, pues tocaba también determinar a qué llegaba pues los mensajes o qué quería comunicar Jesús. Para ello prácticamente él quería comunicar el reino de Dios. El reino de Dios prácticamente hace referencia pues a Dios. Era el único en sí, el único que pudo poetizar, la única persona que realizó esto, porque algunos cristianos trataron de realizar prácticamente eso, prácticamente que las personas conocieran el reino de Dios, pero lo único que estaban haciendo era profetizar la misma religión católica. En cierto modo también, pues estas personas lo único que hacían era, de a partir de esas narraciones se volvía a narrar esto y se daba otros simbolismos, o se daba en cierto modo otros relatos que podían ser un poco más llegados hacia unas cosas, hacia otras, pero en que sí tuviera la misma idea. Cada parábola es una invitación de cambio. Como son experiencias de vida, la idea es buscar una reflexión. Así que a partir de esta reflexión se busca generar un cambio en las personas. ¿Para qué? Para conmover, pensar, abrirse a Dios, abrirse a conocer quién es Dios y a su vez poder reflexionar sobre lo que están pasando en esas épocas. ¿Para qué? Para crear un nuevo horizonte, para vivir diferente, porque prácticamente anunciaba que donde se estaba viviendo era un país viejo,
pero el reino de Dios nos lleva a un país nuevo, a vivir de una forma diferente. En sí todo esto lo que está buscando es transformar la vida, es transformar las vivencias, es transformar cómo uno está viviendo y cómo uno puede cambiar. La vida es más que lo que se ve, así que pues inicialmente para ellos enseña que es Dios. O sea, Dios es algo que no se ve, pero está ahí. Por eso hace referencia a la parábola de la semilla de mostaza, que es prácticamente una semilla extremadamente pequeña, que es muy pequeña, y como esta, un granjero la planta y esta a su vez prácticamente crece, sin importar muchas cosas, prácticamente el granjero únicamente se encarga de plantarla y el resto crece por sí sola. Tú no sabes qué está haciendo, pero está generando vida, está generando flores, está generando alimento. Así que es algo misterioso que está sucediendo, que no sabemos cómo trabaja, pero que está ahí. Así que prácticamente hace referencia a la presencia de Dios. La presencia de Dios también indica que el reino de Dios es como la primavera, lo llena todo de vida. También haciendo referencia a la parábola de la semilla de mostaza, hace referencia de que así sea eh, una parábola sencilla, así sea una semilla de lo más chiquita de esta vida, genera vida. Pero para generar vida, pues necesita tiempo, necesita generar unos procesos, necesita tener ciertas condiciones para que la vida se genere. Por eso dice que en primavera, porque también tú no puedes generar vida, tú no puedes generar una semilla, no puedes tener si no la echas agua, si no la cuidas. Y también tú no puedes terminar con mostaza antes de tiempo. Tú necesitas tener un orden en las cosas. Primero tienes que vivir, décimo adorar, y después prácticamente ser una persona adulta. Esto es también a lo que indica que todo tiene sus épocas para crecer, pero que en sí Dios es toda esa vida, es todo ese recorrido, así que prácticamente es, como dice, está suscitando el mundo, está generando un cambio, está generando una vista del mundo, está generando que todos hacen parte de Dios, por así decirlo, que todos hacen parte del reino de Dios. Es un mundo para todos. Prácticamente ya hace referencia a otra parábola que indica de que una señora que se levanta muy temprano a generar la masa del pan, a crear la masita del pan con su harina, con su trigo, y prácticamente se genera no un pan para una familia, sino pan para, por así decirlo, una fiesta, pan para centenares de personas, indicando así que prácticamente se está llegando a que Dios, a que el reino de Dios está para todas las personas o para una gran cantidad de personas, pero a su vez, para generar este pan, le agregan levadura para que éste se fermente. La fermentación, en cierto modo, significa algo que no es sagrado, algo que es un poco maligno, por así decirlo. En esas épocas se tenía eso. Así que pues, ¿qué se está indicando acá? Que prácticamente Dios es un mundo abierto para todos, sin importar que seas una persona, que tengas ciertas características, que seas esto, no importa. Es un mundo de todos, para todas las personas. Eso es lo que está tratando de indicar. También indica que lo santo nos lleva, es prácticamente masa de pan sin levadura, porque la levadura prácticamente es lo que digo, fermenta y no es sagrado. Como prácticamente no es únicamente sagrado, es un mundo para todas las personas. Y también el reino de Dios es una oportunidad que nadie debe dejar pasar. Esto hace referencia a dos parábolas. A dos parábolas porque una parábola indica que un comerciante que pues realizaba sus operaciones en el Medio Oriente comerciaba con perlas. Una vez él encontró una perla que era muy bonita y pues él decidió comprarla. Para poder comprarla, él tuvo que vender la mayoría de las cosas que él tuvo que prácticamente hacer cambios drásticos en su vida para tener algo tan preciado como lo es. Por eso es que es una oportunidad que nadie puede dejar pasar, que Dios es así, es una oportunidad que nadie puede dejar pasar, que es muy preciado, que es muy precioso
y que para poder llegar tú vas a necesitar cambios, que tú vas a necesitar generar cambios, vender algunas cosas, ta, 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 ta. Pero en cierto modo, para poder llegar tú necesitas cambios. También indica que hay otra parábola diciendo sobre que un campesino encontró un tesoro en un terreno que él no le pertenecía, debido a que en esas épocas prácticamente muchas personas enterraban sus riquezas para que estas no les fueran robadas ni fueran extirpadas por las personas que recaudaban impuestos, que de cierto modo no eran fariseos. Y bueno, así que pues una vez encontró uno de estos y pues ese tesoro ya había sido olvidado. Este campesino vendió todo lo que tenía porque sabía que era la oportunidad de su vida. Hacer la oportunidad de su vida, pues no puede dejarlo pasar. Vendió la mayoría de sus cosas, compró el terreno y cogió la riqueza y la sacó y pues se la quedó. Así que prácticamente entonces está diciendo que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Es única en su vida. A partir de la presencia de Dios, indica algo muy esencial de Dios. O sea, ¿qué es Dios? En cierto sentido. Dios es compasivo. Está haciendo referencia también a hartas parábolas, haciendo referencia a la misericordia, acoge a los perdidos, a la piedad de Dios. Una parábola, la que yo hago referencia a la imagen, es la del buen samaritano. Un samaritano no se llevaba bien con una persona judía, eran personas que en cierto modo no se llevaban bien. Pues el buen samaritano ayudó, auxilió a un judío sin importar el compromiso que este fuera de estos y este fuera de otra clase, no importa, ayudaron sin importar las restricciones de las personas. Y a su vez también hace alusión a como un sacerdote, como un levita, que indicaba que eran personas que eran muy llegadas a la iglesia, pero únicamente se quedaban con lo que les dijera la iglesia, no, o sea, profesaban lo que estaba en la iglesia, pero hasta ahí. Así que prácticamente, pues, estas personas no lo auxiliaron, pero una persona se compadeció de él, así dice un samaritano, y lo auxilió. También existe por la percepción de diferentes parábolas. Unas es del hijo pródigo. El hijo pródigo prácticamente ya la mayoría, muchas personas ya saben cómo es, pero en cierto modo lo que hace referencia es como un hijo, pues es perdonado por su padre por cometer un error que fue gastar toda su herencia antes de que, por ejemplo, el padre muriera. En cierto modo, lo que indicaba era que en esas épocas pedir eso era una aberración, porque es como si el padre ya estuviera muerto, como para el hijo el padre ya estuviera muerto. Así que pues él todo hizo, prácticamente todo lo que hizo, que fue gastarse su dinero, y al final cuando no tuvo nada fue a trabajar como ganadero, por así decirlo, con cerditos. Y luego de él cogió la reflexión, volvió a la casa y prácticamente dijo, así no me trates como un hijo, porque yo no merezco que me trates como un hijo, dame trabajo, necesito con qué vivir. Así que pues de ahí prácticamente el Padre misericordioso lo acogió y le dio prácticamente, dijo que mi hijo que estaba muerto ha regresado a la vida, porque el hijo prácticamente, pues con todos los errores que cometió, pues él pidió perdón de todo lo que hizo, porque como dice, Dios es compasivo. También anuncia también del el hermano, que el hermano en cierto modo pues le va a dar molestia porque generaron una fiesta compartiendo eso, y ahí es cuando la bondad rompe la justicia, porque sin importar eso, el padre quiso tener a sus dos hijos bien con él, los dos hijos feliz con él. También hace referencia a la otra parábola que indica sobre una persona de alta clase que tenía un viñedo, pues trabaja, pues contrata a unos jornaleros para que le trabajen y les traigan las uvas para generar el vino. Uno los contrató temprano, apenas iniciaba la jornada, otro los contrató a mediodía y otro los contrató al finalizar la jornada. A todos les pagó un denario, que son las monedas que están ahí en la imagen, y pues prácticamente la bondad rompe las injusticias, debido a que todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesita vivir y pues todo el mundo necesita poder existir. Y pues por eso indica que
todos debemos estar bien con todos, que todos debemos compartir entre todos. De todas formas, él está cometiendo una injusticia, pero la bondad rompe la injusticia debido a que él quiere hacer eso y el dinero es de él. Ya había predispuesto a los que iniciaron el horario inicialmente, o sea, cuando iniciaron temprano, que decía pagar prácticamente un denario. Y también hace referencia a otra parábola, que es la de tres personas que están orando en una iglesia, de las cuales uno es un fariseo y dos prácticamente son personas que estaban bien con la iglesia, o sea, que trabajan bien en la iglesia. Uno que trabaja apenas lo que está permitido, lo que permitía la ley de la iglesia, y otro que trabaja más, o sea, que donaba más, por ejemplo, más diezmos de lo que debía. Y un fariseo. Pues el fariseo, pues estaba arrepentido de lo que él había hecho, pero es que él no podía hacer muchas cosas debido a su situación, debido a su empleo. Prácticamente él era una persona que recaudaba impuestos y pues no le gustaba eso. Debido a esto, pues la persona se arrepintió y Jesús decía, era una persona que es admitida en el reino de Dios, que es perdonada, porque todo el mundo puede entrar en el reino de Dios, pero es que en las circunstancias en que él vive, pues siempre es un poco complicado y siempre toca buscar es la misericordia de Dios. Sed compasivo como vuestro Padre. Busca una vida solidaria y digna para todos como una comunidad, haciendo referencia a una parábola, prácticamente una parábola que indica de que un pastor tenía 100 ovejas, de las cuales una se le descarrió. Él esperó con las 99, dejó las 99 y sabiendo que ellas no se iban a ir, en búsqueda de la oveja descarriada, hasta que la buscó, la encontró, prácticamente la ayudó, la colaboró y la devolvió otra vez al rebaño, las ovejas. Así que esa es la compasividad de Dios que hace hacia nosotros, de que sin importar a que muchas cosas nosotros nos descarriamos, nosotros cometemos errores, pues podemos volver. Y en cierto modo también indica hacia otra parábola, que es la de una señora que busca una moneda en toda una casa, que no ha encontrado nada, y no la ha encontrado, y pues también duró su tiempo buscando hasta que la encuentra, y así es lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, él dice, hay que implantar una misericordia muy inclusiva. No todas las personas, por ejemplo, unas personas no trabajan bien, unas son prostitutas, otros son ladrones, y pues prácticamente se está buscando una inclusividad de todas las personas. Así que pues todos merecemos, todos podemos estar en la presencia de Dios, en el reino de Dios, pero es que también entre nosotros nos tenemos que perdonar, tenemos que prácticamente ser compasivos. Bueno, prácticamente eso es a lo que nos lleva el texto. La forma como se comunica Dios a partir de las parábolas, a partir de el lenguaje prácticamente muy sencillo, de generar reflexiones y a su vez cómo se genera la parábola. Pues se genera dando inicio conociendo a Dios. Después de conocer a Dios, se genera las reflexiones de qué Dios hace con nosotros. Y a partir de eso se genera otra reflexión, que es otro momento, que genera de que con esta reflexión nosotros cómo lo podemos aplicar en nuestra vida y así generar los cambios, que es lo que está buscando el para de la comunicación. Y así prácticamente es la comunicación que le estaba realizando, es un ejemplo. Así que, pues eso es prácticamente el capítulo que anuncia esto y muchas gracias.